el poder en tus manos. Por el partido Perú Acción. Y vamos a conocer un poquito justamente acerca del candidato que nos acompaña el día de hoy en los estudios de RPP. Él es de formación profesional abogado, ha trabajado en el sector como independiente desde 1981 a la actualidad. Según su hoja de vida consignada en el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido presidente fundador del partido político Perú Acción desde el 2021 hasta la actualidad, por supuesto. Y además en elección popular ha ocupado el cargo ya de diputado con Convergencia Democrática en 1985 hasta 1990. Registra un total de ingresos anuales por 45,000 soles, no consigna sentencias ni tampoco propiedades a su nombre. Muy buenos días, bienvenido a RPP Arequipa. Buenos días. Bueno, ¿cómo lo está tratando la ciudad? ¿Ya ha visitado alguna parte de la región de la ciudad de Arequipa o recién va a iniciar sus actividades proselitistas? No, ayer comenzamos, hemos recorrido la ciudad caminando y ha sido muy grato porque he tenido muy buena recepción de parte de mis hermanos arequipeños. Como se sabe, los yijansecos somos de Arequipa. Sí, claro. O sea, yo estoy en mi tierra, en la tierra de las revoluciones, y como Perú Acción plantea una revolución pacífica, es el lugar preciso para lanzar esta revolución pacífica que tiene por objeto cambiar las estructuras del Perú, terminar con el poder que ejercen ineficientes y corruptos desde hace 40 años y llevar adelante a nuestro país por la senda de una democracia con justicia social, sin corrupción y sin violencia. Hoy todavía permanece en Arequipa. ¿De allí a dónde parte? ¿Cuál es el itinerario para hoy? Hoy estoy saliendo a Tacna a las 3 de la tarde, mañana salgo de Tacna, llego a Lima, voy al Callao, el viernes me voy a Pucallpa, regreso de Pucallpa el sábado, me voy a Huarmey el domingo, el lunes me voy a Tumbes, el martes a Piura, el miércoles a Chiclayo, el jueves a Trujillo, el viernes a Chimbote, el sábado voy a Chile. Esto es maratónico. Bueno, no hay descanso. Sí. Pero en Chile tenemos muy interesante, hay 200,000 peruanos, es la mayor cantidad de residentes peruanos en el extranjero, y nosotros tenemos el honor de haber recibido el apoyo de la Federación de Aparceros Peruanos residentes en Chile, que son como 200,000. Muy bien. O sea, que me voy a reunir con ellos el próximo sábado. Bueno, empecemos hablando de la coyuntura. Nuevamente vamos a cambiar de presidente de la República. ¿Qué cree que está pasando en nuestro país? ¿Por qué llegamos a esta situación? Más allá de que sea razonable o no el retirarlos del cargo por los escándalos o irregularidades que cometen los presidentes, pero ¿por qué hemos llegado a un punto donde ya prácticamente hemos normalizado el sacar presidentes constantemente? El problema de fondo, como lo he señalado, es estructural, no es coyuntural, no es gerí. Es que el Perú, en materia de su institucionalidad política, se ha venido cuesta abajo en la rodada. Lo que tenemos al frente en el Congreso son, en su mayor parte, maquinarias electorales manejadas para el servicio de objetivos subalternos, que por supuesto sustentan la aspiración de sus dueños, como se dice ahora vergonzosamente en el léxico político. No hay partidos, no hay ideas, no hay programas, no hay ideales, simplemente hay intereses, que es la razón por la cual el país está sumido en la profunda crisis por la cual se encuentra. Por otro lado, es evidente que Geriz llega al cargo de presidente del Congreso con 3 denuncias penales, una por violación, lo cual más o menos condice con el tipo de actividades que ha tenido en Palacio recibiendo visitadoras, como se dice en el léxico de la selva. Por otro lado, tenemos a Salguana, el presidente anterior, socio de la minería ilegal. Si los 3 proyectos que presentó Salguana al Congreso para legalizar a la minería ilegal en la Amazonía hubieran pasado, la Amazonía peruana estaría siendo depredada legalmente. Lo está haciendo ilegalmente, pero estaría legalizada. Lo que hubiera sido gravísimo, ¿no? Y por otro lado, si usted me permite, el presidente anterior del Congreso, Soto, con 56 denuncias penales. Bueno, es así. Entonces, ahora, ¿cómo es posible que hayamos llegado? Yo le pregunto a usted, de repente ustedes que son buenos analistas, porque yo me levanto en la madrugada preocupado por mi país y me digo a mí mismo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen que coger este tipo de gente? ¿No hay alguien más que puedan ponerlo en la presidencia del Congreso? Y dentro de esa directiva, tiene usted, por ejemplo, a uno de los niños que debería estar en la cárcel. Y en lugar de votarlo, lo han puesto en la directiva del Congreso, seguramente porque requieren su voto para ciertas movidas que están haciendo. Claro, ahora muchas de estas personas llegan justamente porque son cargos de elección popular y son los partidos quienes nos ponen a ellos dentro del menú electoral. En el caso de Perú Acción, ¿cómo han hecho para escoger a sus candidatos y evitar
que de llegar al Congreso, ya sea como diputados, senadores o en su caso como presidente junto con sus vicepresidentes, terminen involucrados en este tipo de escándalos? ¿Qué garantiza que sus candidatos no sean como muchos políticos que hoy tenemos? Mire, la buena fe, el hecho de que, por ejemplo, a mí, que me registren, yo tengo una carrera pública intachable, y las personas que me acompañan no hay políticos. Por ejemplo, yo estoy aquí con nuestra candidata al Senado número 6, la doctora... A ver, doctora, dinos cómo te llamas. Marlene Paiva. Marlene Paiva, Ya. y es catedrática de la Universidad de Laponia en Finlandia, y se ha regresado al Perú para trabajar con nosotros la Revolución Pacífica. O sea, aquí no hay políticos. ¿A De qué se estos que refieren están- con de estos- Revolución Pacífica? La Revolución Pacífica implica varias cosas. En primer lugar, la revolución parlamentaria. ¿En qué consiste la revolución parlamentaria? Exacto. Revocatoria del mandato. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Segundo, eliminación del sueldo. Se sustituye por una dieta que se pagará por concurrencia al Pleno del Congreso o a las comisiones de Como trabajo. los regidores y consejeros regionales. Exactamente. En tercer lugar, se elimina la semana de turismo, también llamada semana de representación, Ya. y se reemplaza por la obligación de cada congresista, o sea, de cada senador y diputado, de tener una oficina abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al servicio de la localidad que los eligió, tal como ocurría con los tribunos del pueblo de la antigua Roma. Eliminamos, por supuesto, el transfugismo. Tú llegas al Congreso con los votos de un partido determinado Y se cambia luego. ya, y te cambias cuando te da la gana y tienes unas banquitas, la del Bicentenario. ¿A quién representa? A nadie, absolutamente a nadie. Eso lo eliminamos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se y lo prohíbe, reemplaza- se prohíbe cambiar de partido o es que si decides renunciar al partido pierdes el escaño? Pierde el escaño. Pierdes el escaño. Ok, Y perfecto. finalmente eliminamos los 7 asesores. Yo fui diputado, honrosamente con la primera votación en todo el Perú, y me manejé con una secretaria. Y ganaba $1.000 mensuales. Yo hoy día están en los 30.000 soles, que son casi $10.000 mensuales, llenos de asesores que no sirven para nada, etcétera. Y por supuesto vamos también a racionalizar la cantidad de asesores que hay en cada comisión de trabajo, porque muchos de ellos simplemente están ahí, son comechados a quienes les están pagando favores políticos. De acuerdo. Esa es la realidad. A ver, vamos a irnos a la pausa, pero le pido una respuesta corta para esto que veníamos comentando al inicio. Hoy debe elegirse entre segundo Héctor Acuña Peralta, María del Carmen Alba Prieto, Edgar Cornelio Raimundo Mercado y José María Balcázar Celada al nuevo presidente de la República. ¿Por quién usted se inclinaría? Por nadie. ¿Por Por qué? nadie. Porque lo que yo creo es que tenemos que ir al fondo de las cosas. No se trata de reemplazar a Ejería y decir con quién lo pongo por 4 meses más. Se trata de hacer la revolución parlamentaria para que estas cosas no sigan ocurriendo. Porque esto es una vergüenza, es un récord mundial. ¿Cuántos presidentes Pero hemos en tenido? estos momentos ya está. Y hay Bueno, que o- elegir. ya ¿O está. ¿Quién cree que debió ser En realidad yo la única persona que conozco de esos 4 es María del Carmen Alba, ¿no? Que por lo menos hay un tema, no tiene, que yo sepa, ninguna acusación de corrupción. Claro, es lo que también indican varios políticos. Estamos conversando con el candidato Francisco Ernesto Díez Canseco Tábara de Perú Acción, candidato a la presidencia. 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos, mis amigos. Seguimos en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. César Espinosa, Jean-Pierre Núñez junto a ustedes, acompañándolos en mesa de conducción y conversando con el señor Francisco Ernesto Díez Canseco Tábara. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido político Perú Acción. Las tres manitos, ¿no? Las tres manitos. Está aquí en los estudios de RPP y estamos conversando acerca de las propuestas que se plantean. Hablemos de algo que sucede en todo el país: seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia. ¿Qué plantea Perú Acción en este sentido? ¿Cómo derrotamos a la criminalidad, señor Francisco Ernesto Díez Canseco? Primero, eliminar la corrupción a través de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, tanto en la policía, como en la Fiscalía, como en el Poder Judicial, como en el INPI. Bueno, eliminar es un poco exagerado. Disminuir, controlar la corrupción y finalmente eliminar. ¿Cómo hacemos ello? Bueno, la idea es que el Consejo Nacional de Moral Pública se va a constituir en un organismo de control externo de estas instituciones, en las cuales las OCMAs, o sea, los organismos de control interno, no funcionan. Es un No están- Consejo Nacional de Moral Pública. de Moral Pública. Sí. ¿Quiénes le integrarían? Se hace una convocatoria, se presentan los postulantes, los evaluamos, chequeamos que sea gente probadamente honesta, sin antecedentes de ninguna especie, como se hace en Estados Unidos, por ejemplo, con los postulantes a vocales supremos de la Corte Norteamericana, que son vitalicios, eso no los pueden sacar, entonces le chequean todo, ustedes habrán visto. Claro, de tal manera Hasta que la enamorada que tuvieron a los 15 años, cosas por el estilo, eso vamos a hacer nosotros. Porque acá hay otra cosa que sí es bueno mencionarla, y lo estamos viendo, por ejemplo, en la Fiscalía, se presentan currículos fraudulentos
que no responden a la carrera del funcionario y se puede llegar hasta fiscal supremo con una currícula falsa. Claro, ¿O no es así? Claro. Ahora, ¿No es cierto? para seguir avanzando en temas de Entonces, seguridad. en seguridad ciudadana, si me permite, Sí. el siguiente paso es ampliar el plazo de detención de los delincuentes capturados en flagrancia de 48 horas a 30 días. Los sacamos de la calle. Eso se ha hecho en Ecuador y en Colombia exitosamente. Ya, durante esos 30 días, ¿dónde permanecerían? ¿En las carceletas de las comisarías del Poder Judicial o ya irían a los penales? No, todavía es una detención preventiva que reemplaza la detención de 48 horas. Ahí vamos a tener que ampliar las comisarías y los centros de detención, porque se va a incrementar enormemente la cantidad de delincuentes detenidos. Ahora salen al toque y no pasa nada, ¿no? Ahora, dentro de su plan de gobierno también indican construir 12 megacárceles. Sí, ¿De qué trata esto? porque el plan prevé que vamos a capturar a mucho más delincuentes y tenemos que ampliar las cárceles en el Perú, que además están saturadas porque tienen capacidad para 40.000 internos y ya tienen ¿En 100.000. cuánto tiempo podríamos tener ya estas cárceles construidas? Porque Mire, en Perú eso- construyen una obra y nunca se acaba. Sí, Bueno, estamos planteando desarrollarlo a través de una asociación público-privada. Al sector privado le interesa sumamente terminar con este tema. ¿Serían Hay administradas inversión que está por el detenida. INPE o por el sector privado? No, asociación público-privada. No, la Gerencia- administración, digo, la No, administración. sector privado. Sector El sector privado es eficiente. El sector público politizado y corrupto tenemos todavía que limpiarlo. Es lo que pasa con Petroperú, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hablan de cadena perpetua y pena de muerte para delitos graves. Sí, cadena perpetua para los corruptos, pena de muerte para los presidentes corruptos. Yo creo que un presidente corrupto es un delincuente peor que el monstruo, porque el monstruo, bueno, perjudica a X cantidad de personas, pero el presidente del Perú perjudica a todo el país, perjudica el futuro del Perú, perjudica a los niños, a los jóvenes, nos perjudica a todos los que pagamos impuestos a través de la compra, el impuesto de renta, porque esos impuestos que pagamos provienen de dónde? Claro. De nuestro trabajo. Ahora, pero hay quienes señalan y dicen, suena todo muy bien, sin embargo, la captura la policía, llega al Ministerio Público, la Fiscalía y allí los terminan soltando. ¿Qué se plantea en ese sentido para evitar esto? El Consejo Nacional de la República. ¿Retirar también el tema de la Fiscalía, No, intervención? vamos a atacar los 4 estamentos, uno de los cuales es muy importante, o sea, Policía, Fiscalía, Poder Judicial y el INPE. Mire usted, Ajá. el INPE controla 68 penales, ¿no? En promedio, cada penal, indistintamente de la cantidad de internos que tiene, tienen que levantar 50.000 soles mensuales. Es una bolsa de cerca de 3,5 millones de soles que va a dar arriba al jefe del INPE y todo lo demás, y algunos ministros. Y nosotros tenemos la denuncia proveniente de integrantes de nuestro plan de gobierno que han trabajado en el alta esfera del INPE. Nos han contado que el INPE, por ejemplo, hay un banco de los delincuentes, que es territorio aparte. Y desde ahí se controlan una serie de organizaciones criminales. Claro, porque sin financiamiento las organizaciones criminales caen, ¿no? Ahora, hablemos de salud. También veo que en sus propuestas está 50 hospitales tipo 1, 10 por año, 5,000 postas con quirófanos, atención de 18 horas. ¿Cómo piensa de llegar a ser elegido concretar esto? Hay 8.000 postas. Estamos hablando de 5.000 que les queremos dar un nivel superior para que no ocurra lo que pasa ahora, que usted tiene, no sé, de repente una operación menor, una apendicitis en una posta perdida en un pueblo de Arequipa. Le ha pasado a un candidato en Arequipa que no pudo ser operado y ¿Te estando acuerdas? en Caravería, Llevarla tiene que hasta traer aquí. Claro, tiene que traer hasta Arequipa. ya, si hubiera habido una posta bien habilitada, lo operaban ahí mismo, porque no es una operación a tajo abierto del corazón, no, eso es otra cosa. Pero estas operaciones menores deberían tratarse de emergencia en estas postas médicas que en general están desabastecidas de medicinas, no tienen médicos y no tienen enfermeras. ¿Y ahí cómo parte haría? de eso, ¿Pasaría la administración al MINSA o a través de los gobiernos regionales haría todos estos proyectos? estamos estudiando la posibilidad de unificar el MINSA con ESALU. Ajá. ESALU en realidad es una empresa privada, ¿no es cierto? Porque el 70% de sus ingresos proviene del sector privado. Pero los médicos y enfermeras están precisamente protestando por eso, porque ellos no quieren ser unificados al MINSA, señalando de que finalmente ellos van a aportar y van a sostener prácticamente a los Claro, hospitales. pero el problema cuál es, usted va a ESALU, a una persona que trabaja conmigo le he pasado, tenía un problema de la vista, hace 6 meses que lo están venciendo de un médico al otro y no le hacen absolutamente nada. Yo he tenido que llevarlo, era mi chofer, que trabajó 45 años conmigo, lo he tenido que llevar a mi médico particular para que lo vea, un tema que se podía resolver y que fue avanzando.
Y eso le pasa a miles de peruanos. A miles de peruanos. Es cierto. Usted ha visto en Revalati en ¿Cómo Lima. convencerá a los médicos para permitir que se unifique? Porque el programa nuestro se llama Mano de Hierro. Yo estoy dispuesto a afrontar una huelga que puede durar 30 días, 15 días y luego los ponemos en su sitio. Lo que pasa acá es que con la amenaza de la huelga o del paro o lo que sea, se han acostumbrado, no digo los médicos, en general diferentes gremios a hacer lo que les da la gana. Ok. Pasemos a educación. Hablan también acá de 250 unidades educativas, 50 por año. 500 instituciones regulares, 100 por año. Incrementar 30% de profesores. Hablan de fusionar el Ministerio de Educación y el MIDIS. Pero partamos de mejorar la infraestructura educativa. Ahí, ustedes, según lo que indican aquí en su plan de gobierno, van a invertir bastante en educación. Sí, mire, hay un déficit en la infraestructura educativa de 100.000 millones de soles. Frente a eso, ¿qué es lo que tenemos? Todos los años, según las cifras oficiales, se pierden 25.000 millones por corrupción. Yo digo, se roban 25.000 millones de soles. Debe ser mucho más. Ya. Todos los años, según el Banco Central de Reserva, se pierden 20.000 millones en proyectos mal ejecutados. Todos los años se quedan unos 20.000 millones porque son muy buenos robando y muy malos ejecutando. Nosotros creemos que ahí hay casi un tercio del presupuesto de la República que se debe manejar con eficiencia y con honestidad y que nos da la caja para los proyectos que estamos ahí planteando, que por cierto son paulatinos, pero también para desarrollar lo que nosotros llamamos el pago de la enorme deuda social que tiene el Estado peruano. Por ejemplo, anemia. Hay 43% de chicos de 12 a 36 meses que padecen anemia en el Perú. En Puno, donde yo trabajo hace 40 años y donde inicié el primer proyecto de agricultura orgánica y exportación de quinoa, yo lo hice hace 40 años en Puno y sigo trabajando en Puno, la anemia llega al 69%. Entonces, ahí se requiere una política de Estado, porque eliminarle la anemia a un chico nos cuesta 150 soles, o sea, 300 millones de soles al año. ¿No hay plata para hacerlo? Claro que la hay, sino que no les importa. ¿Qué pasa si usted me permite? Sí. Deuda social, pensión 65. Nosotros vamos a desarrollar un programa que se llama Chamba 65. Porque una persona de 65 años que recibe, ¿cuánto? 175 soles al mes y se muere de hambre con eso, se le va a ampliar la pensión a 550 soles mensuales. Eso nos cuesta, está calculado. O sea, yo no estoy haciendo propuestas en el aire. O sea, le van a aumentar la pensión a los jubilados de pensión de 65. Pero solo no solamente eso. Estamos creando un programa para capacitarlos y a través también de asociación público-privada darles empleo. Porque ahí hay mucha gente que puede seguir trabajando. De acuerdo. Nos gana la hora, pero estamos en Arequipa. Hay que hablar de propuestas que se tengan desde Perú Acción para Arequipa. Ya usted ha visto la realidad. Bueno, las 50.000 hectáreas de más residuos las echamos a caminar a partir del 21 de julio del año entrante. ¿Ya? Ahí hay que hablar con los japoneses, poner las cosas en marcha. Lo que pasa es que aquí debería haber una, como ocurre en otros países, por ejemplo en Chile, ¿no es cierto? Yo he tenido una reunión con CAST hace algún tiempo, me invitó a almorzar en Santiago. Tiene que haber continuidad, no puede ser que cambie un presidente. Bueno, tenemos 10 presidentes en 8 años. Pero en el caso, pero en el caso de Majes, se queda todo paralizado. Claro, en el caso de Majes, el proyecto está en arbitraje. ¿Qué haría usted? ¿Entraría y iría a negociar directamente con la concesionaria para salirse del arbitraje y solucionar fuera de ello, para que ella abandone este proceso? Yo voy a aplicar mano de hierro de usted acá. Siempre nos enredan con tinterías y lo que interesa finalmente es el beneficio que debe recibir. Tomaría el control del proyecto Majes y mientras el así arbitraje es. sigue... Y seguimos con el arbitraje, tomamos el control y echamos a caminar. ¿Qué más ofrece para Arequipa? Mire, lo que ofrezco para Arequipa es genérico a todo el país. En anemia, hay un porcentaje en anemia que no está por debajo de la media nacional. Estamos en 50%, me parece. Eso hay que terminarlo. No puede ser que los chiquitos pierdan capacidad cognitiva de por vida como consecuencia de la anemia. ¿No es cierto? Vamos a atacarlo. He hablado de Chamba 65. Para los jóvenes de la generación Z, Chamba Z. Hay 115.000 jóvenes que todos los años no terminan la escuela y otros 200.000 que salen y por eso le llaman niños, no tienen ni trabajo ni estudios. Chamba Z para ellos, estudios y trabajo, pero concentrados en qué? En rehabilitar las 880 escuelas tecnológicas que tiene el Estado en todo el Perú, y hay muchas acá en Arequipa que están prácticamente desactivadas por falta de recursos, y convertirlas de centros de formación de carpinteros, de gafiteros, en centros tecnológicos, porque el futuro del mundo está en la expansión tecnológica que ha convertido a Estados Unidos en la primera potencia del mundo y a China en la segunda, ¿no?